buenos días, con algunas fallas técnicas. Bueno, buenos días, bien llegados. Esto, por supuesto, esto es opinión pública. Opinión pública, desde luego, del martes 24 de febrero, Día de la Bandera. Bueno, ya sabe usted, no confíe su puntualidad a la velocidad, mejor mida su tiempo, llegue a tiempo y por supuesto sin contratiempos. Hay que ser cautelosos, son tiempos de tener cuidado. Bueno, nos vamos rapidísimo para ver qué es lo que sucede en la información estatal. Mire usted, ya desde hoy, a muy temprana hora, el gobernador del estado comentaba que estaba justamente allá en Chicoacén, decía que la transformación continúa, cada vez son más kilómetros de caminos que se están rehabilitando aquí en el estado, señalaba el gobernador. Decía que con una inversión superior a los 47 millones de pesos, rehabilitamos, dijo, 13 kilómetros aislados del camino, este camino que es Soyaló, Francisco Saravia, Chicoacén. Nuestro compromiso, decía Eduardo, nuestro compromiso es con el pueblo, por ello trabajamos todos los días para sacar adelante a las y a los chiapanecos. Su amigo Eduardo Ramírez trabaja todos los días para sacar adelante a Chiapas, sin más propósito que el que todos vivamos en paz, que todos tengamos mejores condiciones de vida. Lo que queremos es que tengamos mejores condiciones de vida, carreteras vivas, carreteras seguras y carreteras que nos conecten mejor entre todos los pueblos hermanos de Chiapas. De mi parte, muchas gracias. Comentaba en sus redes sociales el gobernador del estado. También decía Eduardo que se están trabajando todos los días para que nuestra gente viva mejor. Caminemos de la mano con el pueblo para que todos tengan acceso a mejores oportunidades y por supuesto a una vida más digna, porque los caminos no solo unen municipios, sino historias de vida. Bueno, esto comentaba desde muy temprano ya en los caminos de Chiapas el gobernador del estado. Y bueno, también comentó ayer ya por la tarde esto que le estaba yo diciendo justamente de los caminos, de la rehabilitación que se está dando a varios de los caminos en el estado, y nos recordaba que esto de los 47 millones de pesos, la rehabilitación de 13 kilómetros aislados de este camino, un camino muy importante, Sacacosecha, le decía, pero ahorita ya ha cambiado la intención, la misión, la historia de este camino, que es el camino Soyaló Francisco Saravia, que le llaman, de Francisco Saravia a Chicoacén. El compromiso del que hablaba el gobernador, por supuesto, es con el pueblo, y que por ello dice que se están trabajando todos los días, nos señalaba Eduardo, que están haciendo trabajos muy interesantes, y no solamente lo comenta el gobernador en sus redes sociales, sino lo que vemos es palpable de lo que está hablando, lo vemos en el sitio, lo vemos justamente en el lugar en donde se están haciendo los trabajos. Ha cambiado esto definitivamente. Cuidar la tierra, decía el gobernador, que cuidar la tierra es cuidar el futuro. Presentamos, dijo Eduardo, que se presentó el programa de restauración y saneamiento de las microcuencas de la nueva era en Chiapas, con una inversión, y ahora esto es muy en serio, con una inversión de 200 millones de pesos, decía Eduardo, que se realizó un recorrido por el vivero La Primavera de la SEMAN, esto para supervisar la producción de plantas destinadas a la reforestación de este programa. Restauración de suelo y recuperación de microcuencas prioritarias, así como otras acciones como la reforestación de plantas nativas de clima cálido, brechas cortafuego y acciones comunitarias para reducir riesgos ambientales, y además el fortalecimiento de la resiliencia de nuestras comunidades.
se producirán, nos decía el gobernador, que habrán de producirse más de 1 millón de plantas forestales, y con la rehabilitación y fortalecimiento de los viveros, decía el gobernador del estado, que se espera alcanzar una capacidad superior, dijo, a los 5 millones de plantas, consolidando una estrategia permanente de reforestación para nuestro estado. Prevenir, señalaba Eduardo como colofón de esto, prevenir es gobernar con responsabilidad, y restaurar, dijo, es un acto de justicia ambiental. Ahora se habla de esto y qué bueno. Planeación, decía el gobernador, supervisión y resultados. Y ahí comentaba también Eduardo que con el Gabinete de Infraestructura dijo que evaluaron la ejecución y control de obra 2026, esto en materia hidráulica, carretera y educativa. Gobernar, insistía el gobernador, gobernar con una planeación es garantizar que cada peso se traduzca en bienestar real para las y los chiapanecos. La nueva era también es orden y responsabilidad, y es lo que ha hecho falta en algunos municipios. Vamos a hablar de ello más adelante. Y desde la mesa de paz en Chiapas, decía el gobernador, cierto, estuvo acompañado por los representantes de las Fuerzas Armadas y el Gabinete de Seguridad. Bueno, pues desde ahí dirigió un mensaje al pueblo de Chiapas. Muy buenos días al pueblo de Chiapas. Estamos concluyendo nuestra mesa de paz, aquí en compañía de las Fuerzas Armadas, del general Alejandro Vargas, comandante de la 7ª Región Militar, la Marina y todos quienes conformamos estas reuniones de trabajo. Primero queremos hacer un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, al general secretario de Villa, por el trabajo coordinado con todas las instituciones, con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de Marina Armada de México, por los operativos que llevaron a cabo en el país y que han dado un resultado con eficacia. Por otro lado, nos sumamos a las condolencias de los 25 caídos miembros de las Fuerzas Armadas, nuestras condolencias a su familia, a las Fuerzas Armadas por este deceso. Y también queremos reconocer el trabajo que se ha hecho coordinado en el estado de Chiapas. Nosotros estamos de tiempo completo para servirle al pueblo. Estamos en una coordinación, en una cooperación y en confianza con el Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Marina, con la Fiscalía General de la República, con la Secretaría de Gobernación, con el Instituto Nacional de Migración, con el Centro Nacional de Inteligencia y desde luego con las autoridades estatales. Está la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas y desde luego toda la cooperación que tenemos a lo largo y ancho de nuestro territorio. Garantizaremos la paz, la tranquilidad y estamos en actividades normales. Seguiremos redoblando esfuerzos para cuidar de tu seguridad, tanto en carreteras como en las cabeceras municipales y en todos los hogares de los 124 municipios del estado de Chiapas. Les deseo un gran inicio de semana y sigamos trabajando para que México sea ese país que todos queremos vivir, en el que todos habitamos de manera pacífica. Y somos más los que trabajamos por el bien. Somos más los que queremos que nuestras familias y que nuestros pueblos transiten en la paz y sobre todo en el desarrollo, en el progreso y particularmente la felicidad. Buen inicio de semana a todos. Les mandamos un abrazo cariñoso y afectuoso desde nuestra mesa de paz. Y el Poder Judicial, el Poder Judicial del Estado realiza lo que es la segunda sesión ordinaria del Comité de Transparencia. En este contexto nos reporta que el Poder Judicial del Estado de Chiapas, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, pues realizó la segunda sesión ordinaria del Comité de Transparencia, ello en la sala de presidencia de la sede judicial en Tuxtla Gutiérrez, contando, dijo,
con la participación de las y los integrantes de este órgano colegiado. Esta sesión estuvo liderada por la directora de Asuntos Jurídicos, Jesús Andrea Ramírez Penagos, en su calidad pues de presidenta del comité. Tuvo también ahí el director de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Juan Martín Salas Farrera, como secretario técnico, y el director del Archivo Judicial, Daniel Alejandro Torres Marroquín. Él estuvo como vocal. En el desarrollo de lo que fue el orden del día, el punto central, nos dicen, que fue el seguimiento detallado de los acuerdos discutidos y aprobados durante la primera sesión. Esto se hizo, nos dicen, con el objetivo de garantizar la continuidad de los proyectos estratégicos de la institución. Es un seguimiento puntual, nos comentan. Y bueno, ayer mismo el magisterio, en un acto que algunos se preguntan si realmente es solidario, pero vea usted de qué se trata. El magisterio ayer en un comunicado anunció la suspensión de clases en Chiapas y pedía priorizar la seguridad de docentes y estudiantes. La sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, igual, CENTE y la CENTE, bueno, pues en conjunto emiten un comunicado urgente ayer, en el que exhortan a las y los trabajadores de la educación a priorizar su seguridad, así como la de sus familias y estudiantes, esto ante el contexto, en el contexto de violencia que fue registrado en distintas entidades del país y en municipios del estado de Chiapas. Así textual dice el documento. Bueno, en el documento firmado por el secretario general de la sección 7, que es Isabel González Vázquez, el comité ejecutivo también señala que derivado de los acontecimientos recientes allá en Jalisco y la espiral de violencia en diversas regiones, así puntual dice el documento, se hace un llamado a resguardarse y esperar condiciones seguras para el traslado y la permanencia en los centros escolares. Asimismo, la organización magisterial ve usted que pidió mantenerse atentos a los comunicados oficiales que se estarían difundiendo y además fortalecer la comunicación con los comités de padres de familia. El posicionamiento del CENTE y de la CENTE se da, dicen, en un contexto en el que distintas instituciones educativas han anunciado medidas preventivas, incluyendo suspensión de actividades en algunas horas. Hace el comentario que hasta el momento autoridades estatales, hasta el día de ayer las autoridades estatales no habían emitido, dijeron, un pronunciamiento adicional sobre el posible, esto que podrían ser los posibles ajustes al calendario escolar. Así el magisterio en Chiapas y así, por supuesto, también los responsables de la educación, las autoridades de la Secretaría de Educación en el estado de Chiapas. Y bueno, ahí ayer también Claudia Sheinbaum hace un comentario, manda una, pues de hecho lo dice de frente a la nación: garantizamos la tranquilidad y la paz del pueblo. Amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras y prácticamente se ha restablecido pues toda la actividad. Es importante que sepan que se mantiene un centro de mando, una coordinación nacional. Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional. México tiene fuerzas armadas extraordinarias, hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo. La fuerza terrestre es la que se desplaza al lugar donde se encontraba Rubén N., alias El Mencho, jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, para efectuar la detención
Desde el primer momento, el Gabinete de Seguridad activó protocolos de atención inmediata en absoluta coordinación con las entidades federativas, con un despliegue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, en coordinación con las corporaciones estatales y municipales, con el objetivo de contener las acciones de los grupos criminales. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda. Todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. El entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia de información. Y la estrategia de seguridad se mantiene con sus 4 ejes. Lo más importante en este momento pues es garantizar la paz y la seguridad. Y así se está haciendo. Se suspendieron algunos vuelos de manera preventiva por las propias aerolíneas. Esperamos que en el transcurso del día de hoy, a más tardar mañana, pues ya se restablezcan todos los vuelos. En efecto, algunas universidades decidieron suspender clases el día de hoy y esperemos que ya el día de mañana se puedan recuperar sin ningún problema. El pueblo de México debe sentirse muy orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y del gabinete de seguridad que tenemos. Nos vamos rapidísimo, ya casi al cierre, con municipios en redes, o a lo mejor tendríamos que llamarlo de distinta manera hoy, municipios en redes o pueblo en vilo. En lo dicho, ante el drama nacional no faltan las voces de aquellas y de aquellos que siguen confundiendo la politiquería con la participación social. Es lamentable. Muchos hay que le cuelgan la medalla de sangre mexicana a Donald Trump. Dicen que todo es gracias, incluso hay algunos que le dicen gracias, Donald. No terminan de entender que la desgracia del país es un fenómeno que más temprano que tarde habrá de llegar a su casa y que justamente ahí resentirán la liviandad de sus expresiones. Hoy no es cuestión de partidos, vaya, ¿qué digo? Ni siquiera de ideologías, porque lamentablemente lo sucedido puede ser el inicio de una etapa violenta y negra para todos. Acuérdese que los muertos, esos que el poder ubica como daño colateral, esos como siempre los pone el pueblo, y el pueblo ¿sabe qué? El pueblo somos usted, yo, todos, los que no tenemos para nuestro resguardo una escolta o un ejército. La paz, hoy más que nunca, es una acción que reclama la interacción de todos. Las y los que están en el poder, aparte de cumplir con sus decálogos, filias y fobias, no deben perderse en la autocomplacencia de intentar tapar el sol con un dedo, pretendiendo ignorar la tragedia, inventando pachangones, concursos o festejando recuerdos. Su obligación, y que lo entiendan, porque su obligación es cumplir, dar seguridad a la población y no perderse en la autoidolatría sintiéndose libres de pecado. Ya basta de endiosadas y de endiosados, porque están a punto, también ellos están a punto de convertirse en esa otra casta divina. La acción que reclamamos todos no es cuestión de género, es acción de conciencia, de denuncia viva. Sí, denuncia en contra de la indiferencia de la autoridad y, claro, también de la delincuencia. Incluso aquella delincuencia que, disfrazada de autoridad, es la que más daño nos ha causado a todos y a todas. En todas las plataformas de trabajo de lo que es gobierno y de lo que es sociedad de producción. Con ese comentario, y gracias, estoy cerrando este primer segmento informativo, no sin antes y como siempre agradecer el favor de su atención. Nos vemos en el próximo y desde luego, gracias y hasta entonces, muy buenos días.